días de mañanita en colectivo de Chaguarón viaja para vender sus chuchos de palo santo, menta y cedrón, para aliviarnos de la resaca, del mal de amores, de la adicción. Doña Antonia tiene el remedio en agua verde, hielo y limón. Y antes de ella también su madre era yuyera de profesión. Así fue como aprendió el misterio de toda hierba, raíz y flor, para aliviarnos de la resaca, del mal de amores, de la adicción. Doña Antonia tiene el remedio en agua verde, hielo y limón. Qué rico sabor que te anima y reconforta. Un toque de burrito, tapecué, menta y vas a quedar como nuevo. Mae, te copio, doña Antonia. Tengo un problemita acá por la espalda baja, la barriga. No sé qué es lo que me pasa, che. Prepárame una de esas tu fórmula especial con un buen tereré. Ay, Doña Antonia, dame el remedio para el poeta, el soñador, desanimado al ver el mundo que va girando sin compasión. La tiranía de aquellos pocos, el yugo impuesto al corazón. Dame el remedio para el desvelo, el agua verde, hielo y limón. Dame el remedio para el olvido, el agua verde, hielo y limón. Para el que come y no convida, el agua verde, hielo y limón. Para el bicho de la barriga, el agua verde, hielo y limón. A ver ese bichito, lo curamos con sabrosura. Todos los días de mañanita en colectivo de Chaguarón viaja para vender sus chuchos de palo santo, menta y cedrón, para aliviarnos de la resaca, del mal de amores, de la adicción. Doña Antonia tiene el remedio en agua verde, hielo y limón. Y antes de ella también su madre era yuyera de profesión. Así fue como aprendió el misterio de toda hierba, raíz y flor, para aliviarnos de la resaca, del mal de amores, de la adicción. Doña Antonia tiene el remedio en agua verde, hielo y limón. Qué rico sabor que te anima y reconforta. Un toque de burrito, tapecué, menta y vas a quedar como nuevo. Mae, te copio, doña Antonia. Tengo un problemita acá por la espalda baja, la barriga. No sé qué es lo que me pasa, che. Prepárame una de esas tu fórmula especial con un buen tereré. Ay, Doña Antonia, dame el remedio para el poeta, el soñador, desanimado al ver el mundo que va girando sin compasión. La tiranía de aquellos pocos, el yugo impuesto al corazón. Dame el remedio para el desvelo, el agua verde, hielo y limón. Dame el remedio para el olvido, el agua verde, hielo y limón.
girando sin compasión. Me tiraría de aquellos pocos que yugo impuesto al corazón. Dame remedio para el desvelo, el agua verde, hielo y limón. Dame remedio para el olvido, el agua verde, hielo y limón. Para el que come y no convida, el agua verde, hielo y limón. Para el bicho de la barriga, el agua verde, hielo y limón. A ver ese bichito, lo curamos con sabrosura. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el Juan de Salazar, encontrándonos en este segundo encuentro alrededor de la yerba mate, en esta serie de conferencias y podcasts que hemos llamado La civilización de la yerba, gracias a una idea acá del maestro Mito Sequera que nos acompaña, ese término que nos regaló. Y bueno, yo soy Miguel Buendía, yo soy uno de los gestores y productores que está detrás de esta serie que ya va por su segundo capítulo que estrenamos hoy. Para los que no conozcan de esta iniciativa, se estén sumando ahora mismo, esta serie de podcasts y conferencias tratan sobre varios temas que recorren la yerba mate, este producto de uso tan cotidiano. Y vamos a hablar de historia, vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar de lucha campesina, vamos a hablar de casos de éxito, vamos a hablar del manejo cultural también de la yerba. Y bueno, entre estas pequeñas repercusiones que tuvimos en esta primera encuentro el miércoles pasado con Mito Sequera y con perdón, sí, gracias, con Mito Sequera y con uno de los líderes de Kaapotu, Diego González. Estuvimos hablando sobre los componentes culturales de la yerba y bueno, parece ser que está habiendo algo de repercusión. Le recomendamos un artículo publicado en El Nacional que la jurista Esther Chachi Prieto se animó a escribir en esta nota y bueno, en ella anima también a la recuperación de esta planta tan importante, nos habla de historia y que este artículo nos llegó también a través del maestro Mito Sequera. Muchas gracias, que formó parte del primer encuentro. También quería agradecer a algunos de los artistas que han cedido su música para estas producciones. Estamos escuchando la sintonía de entrada de este podcast, que es una canción que se llama Doña Antonia, de la pareja paraguayo-turca Santi y Tuche, y entre otros artistas que también han participado están Juanjo Corbalán, están el rapero Tecobete y está el grupo Pinandí, del que aquí la compañera Norma Ávila forma parte. Y bueno, ¿por qué en una serie de podcasts estamos también haciendo conferencias y encontrándonos de manera corporal? Bueno, queremos también, como dice esa famosa frase, ¿no?, que el verbo se haga carne y que algunos de los protagonistas, algunas de las personas con las que hemos hablado en esta serie de podcasts, podamos encontrarnos, podamos debatir y podamos tener un encuentro con el público y además desarrollar un poquito más, hablar de varios de los temas que se tratan en el podcast y ampliar incluso, ¿no? Así que bueno,
este segundo capítulo que comienza en la Plaza Italia y que lleva hasta los yerbales en la época colonial. No voy a hacer más spoilers. Tenemos aquí a dos de sus protagonistas. Me acompaña Eric Caballero, historiador y docente, y Norma Ávila, que es artista feriante, y no se puede decir alguna cosa más porque seguramente eres una caja de sorpresas, Norma. Si me olvido de algo, por favor, díganmelo. Y bueno, aquí ven la imagen de ese momento para la publicidad. Quería comenzar con Norma, que es una de las protagonistas de este capítulo y de esta conferencia de hoy. Y queríamos que nos hablara sobre algo que descubrimos también en el paquete de esta hierba, de SEA, un mensaje muy interesante. Y por qué decidisteis incluirlo en... Bueno, cuéntanos qué es SEA primero. Creo que podemos empezar hablando de qué es SEA, ¿verdad? Bueno, y qué es vuestro proyecto. Bienvenida. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, de hecho es muy hermoso que recibir este tipo de invitaciones, ¿verdad? Donde uno puede ir y contar sobre el trabajo de uno, sobre la pasión de uno, porque si bien no fue algo que busqué, ni fue algo a donde fui a pedir, trabajar en eso, se fue dando naturalmente. Bueno, para contestar a tu pregunta y adelantarme un poquito, SEA es la marca de una yerba mate natural recolectada del bosque nativo, de los montes que quedan en las comunidades indígenas Abá Guaraní en la zona de San Pedro de Canindeyú. Es una zona, digamos, por excelencia, donde la hierba que sale de ahí es una hierba que tiene muchísimas propiedades. Es la hierba, digamos que el suelo es de esa zona es el mejor suelo para la yerba mate. Eso está en estudios y bueno, es así, ¿verdad? Entonces, desde ahí que cuando mis trabajos con los pueblos originarios, que llevo 23 años trabajando con ellos, por la parte de cultura, nunca jamás podría decir rescate, porque para mí ellos me rescatan a mí. O sea que es al revés. Sí, voy aprendiendo y voy conociendo un poquito más acerca de mí misma, ¿verdad? Porque corre la sangre por dentro de uno, pero uno siempre quiere saber de dónde viene. Entonces, empecé este trabajo de la hierba sin querer, por una de esas cosas de la vida. Yo no sé si es que cuento eso en el podcast, porque sí, ya no recuerdo. Sí lo cuentas, sí cuentas esa historia con uno de los abuelos de la comunidad, así que sí, no lo revelemos aún, no. Que la gente escuche el podcast, pero sí que es cierto, ¿no? que a través de tu trabajo con esta comunidad, sí empiezas a trabajar en comercializar esa hierba que la comunidad está produciendo. ¿Qué tiene de especial el trabajo? El trabajo y la hierba, ¿no? Exacto. Porque realmente el trabajo, o sea, para mí tiene mucho de especial, porque primero que principalmente que en la cosecha, en la recolección de la hierba y en todo el proceso trabaja toda la familia. Entonces ellos van al monte en familia, van o sea, realmente en una alegría, porque siempre salir con papá, mamá, los chicos, es una alegría, ¿no? Y el proceso de la recolección, estábamos hablando aquí con Eric, que es 1,5 codos de largo de la rama, y eso se rompe y ya va, digamos, a la bolsa, o sea, al lugar donde se va a juntar, y se hace primero el proceso del joveré, que le llaman, que es... siempre quise investigar sobre eso, tal vez ahora sea buen momento, porque en ese momento es como que explotan las hojas cuando se pasa por encima del fuego, que se hace inmediatamente, o sea, se corta y se pasa por encima del fuego, un fueguito que hacen ahí medio al lado nomás de donde están trabajando, y luego se ponen en unas bolsas, o sea, hacen unos atados que ellos llevan a la comunidad. Eso todo es trabajo de los hombres,
y las mujeres luego ya colaboran en el secado, que lo hacen en sobrable, llaman ahora. Sé que tiene otro nombre que ahora no me viene, un nombre en guaraní. Y luego ya cuando está lista la hierba, o sea, el sobrado es como una parrilla, Sí. ¿no? Y ahí se va depositando las ramas, abajo el humito, y eso se hace con hasta que se seque realmente. O sea, de manera muy tradicional. Muy Estamos hablando, tradicional, ¿verdad? sí. Y ya de Ujú. ahí pasa a ser el trabajo de las mujeres, porque las mujeres con el angubá, con el mortero, un mortero doble así, empiezan a trabajar la molienda de la hierba. Es un trabajo súper lindo que además, ni bien llega la hierba a la comunidad, siempre el abuelo, el tamoy, que es el abuelo, el hombre sabio, es el que se encarga de agradecer al Gran Espíritu por esa hierba. Entonces, bueno, empieza a rezar y a agradecer. Y es todo un ritual muy, muy hermoso, ¿verdad? Entonces, eso para mí es muy especial, que se pueda trabajar en familia, que a medida que vamos progresando en este trabajo, también los hombres tienen la posibilidad de traer un dinero a la casa, o sea, toda la familia, sin necesidad de ir a las estancias de alrededor, Que es el trabajo habitual claro, que tienen. donde también dejan su fuerza, recogen un dinerito y generalmente tienen que abandonar sus familias, o por lo menos en la semana, tienen que abandonar sus chacras, porque en las chacras sí trabajan los hombres, que es un trabajo más pesado. También lo hacen mujeres, pero por lo general es así. Entonces, sí, tiene un montón por el lado indígena, ¿verdad? Sí. Y por el lado nuestro, creo que poder tomar una yerba mate tan preciosa, un sabor tan especial, con el sabor auténtico de lo que era antiguamente o en un principio la yerba mate, desde donde se tiene registro de ella, hasta ahora. Es el mismísimo sabor de esa hierba virgen. Y hablando del sabor de esa hierba virgen, aquí en el paquete, bueno, nuestra gente, por supuesto, sí, pues quienes nos acompañan acá podrán verlo de cerca. La gente desde casa igual pueden, a ver, Gurú, échanos una mano. ¿Vos crees que la gente desde casa va a poder ver el texto? Menos mal que tenemos acá a Gurú también, operador de cámara. Muchas gracias. Este texto que viene dentro del paquete de SEA que dice prohibida la hierba, ¿por qué lo incluís y dónde lo encontráis? Bueno, este es un texto original, o sea, esto es real, no es invención de nadie. En el 1600 decide la colonia prohibir la yerba mate, porque yo asumo que sería porque se reunían los indígenas a tomar tereré, entonces era como que no se sabía, tal vez podría ser una conspiración, ¿no? No tengo realmente idea, o sea, no profundicé en eso, sé solamente que lo que aquí está escrito es una barbaridad, ¿no? O sea, yo estaría ahora en cadena perpetua, por ejemplo. Sí, bueno, creo que el 90% de este país estaría siendo latigado ahora mismo. Lo curioso de esto, bueno, nosotros estuvimos, tras tú contarnos esta historia, estuvimos investigando, y en uno de los libros que nos prestó el maestro Mito Sequera para esta investigación de este podcast, encontramos estos textos, ¿no? Encontramos, o al menos según más o menos pudimos entender, es una mezcla de dos textos, uno religioso y otro de un gobernador civil, que prohíben la hierba. Y ahora es cuando te quería dar paso a ti, Eri. Es obvio que esto no tuvo mucho éxito, ¿verdad? Bueno, muy bien. Buenas tardes para todos y todas. Un gusto, Miguel, estar aquí también con Norma y con toda la gente que nos acompaña en forma presencial y a través de las redes. Efectivamente, la prohibición la hace el gobernador Hernando Arias de Saavedra en su último gobierno,
más o menos hacia 1615, 1616, donde él impone unas penas severísimas, ¿verdad? A los indígenas, por ejemplo, les imponía 100 azotes. 100 latigazos, dice 100, acá. o sea, azotes en realidad el término. Acá yo creo que ya a la actualización, porque el término... Seguramente estaría actualizado. Sí, el azote era el término que se usaba. El término jurídico español. Y después también o para el caso de los españoles, era una pena de 100 pesos. 100 pesos era una fortuna, ¿verdad? Entonces, con el objetivo de disuadir el consumo. Y ahí es donde habla que es una planta que está inspirada en el propio diablo. ¿Y cuál es el argumento? El argumento justamente, lo que mencionaba muy bien Norma, es el tema de la haraganería, la pereza, ¿verdad? El no querer trabajar, el tener que estar. Y después se quejan de que consumen, de que los indígenas lo primero que hacen es consumir antes del amanecer. No dejan constancia del consumo del tereré, sino que es constancia que es el consumo del mate, ¿verdad? Le dice, consumen con agua caliente. Y obviamente que ellos le veían no solamente ese aspecto del tema de la pereza, que ya de por sí era un pecado, porque hay que recordar que el Estado estaba unido a la Iglesia, donde tenían ese componente religioso era público y era político. Y por otro lado, está también el tema de que supuestamente era una hierba del amor, ¿verdad? Entonces, porque dicen, de hecho hay una crónica cuando un... Sí, dice aquí, perdón que te corte, dice... favorece a los enamorados. Exactamente. Entonces, sutilmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando en 1637 un fraile agustino va a proponer crear una especie de monopolio para generar renta para la monarquía, uno de los argumentos que él dice es el consumo del mate les vuelve fuerte a los hombres, dice, ¿verdad? O sea, la fortaleza, o sea, y da una serie de atributos por los cuales dice es igual que el chocolate y el café, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, le da fuerza, entonces, por lo tanto, es un buen negocio para su majestad. Eso es 1637, 20 años después. ¿Cómo fue cambiando de esa prohibición a 1637, donde ya los misioneros jesuitas en el Maracayó ya están explotando, al igual que con los guaraníes que les tenían reducidos, en el momento que están atacando también los bandeirantes? O sea, fueron tiempos muy convulsionados y donde efectivamente yo creo que una de las razones es justamente que en 1617 se promulga la división de la provincia. Se divide la gobernación del Río de la Plata en el Río de la Plata y el Paraguay o Guairá, y el comercio que en ese momento del cual vivían los asuncenos era el comercio del vino, ¿verdad? Entra en crisis y había que buscar otro negocio. Y ellos se dan cuenta que ese negocio es la yerba mate. Claro, o sea, obviamente eso necesita también de una aprobación eclesiástica, entendemos, ¿no? O sea, desde el momento de prohibirlo a una... Por ejemplo, y digo esto, quizás puede ser una teoría, además, pero es una teoría que encontramos en este libro de Javier Rica, que nos prestó también en esta investigación de este escritor uruguayo, que nos prestó Mito. Hablaba de llegado a este momento en que se dan cuenta que puede ser algo exitoso comercialmente, hay que sancionarlo también religiosamente. Entonces es cuando, digamos, o al menos propone como una teoría Javier Rica, ese cambio de la tradición guaraní, de la leyenda de la creación de la hierba, pasa de Tupá a un santo o a Dios mismo ser el creador de esa hierba, ¿no? Agarra la misma historia y también el protagonista, ¿no? Y la cristianizan. La cristianizan, ¿no? Claro, la cristianizan. Tengo ahí una teoría. Sí. Y bueno, de hecho, era lo que también cuando compartí en las redes esta entrevista, o sea, esta charla, me parece, y creo que, porque me pasó, que a los 25 años todavía yo ofrecía el primer mate a Santo Tomás. Claro. O sea, de verdad pensaba, pero me preguntaba siempre, decía, pero ¿cómo puede ser Santo Tomás toma el primer mate? ¿No? O sea, tan instalado estaba dentro mío, porque toda mi familia, mis abuelos, mis tíos, mis papás, todo el mundo en mi familia siempre dijo que el primer mate es para Santo Tomás. Entonces creo, una teoría, ¿verdad?, de que fue una salida muy elegante,
traer a Santo Tomás a que bendiga la yerba mate. Entonces, en ese momento, ya sin culpa ni pena, o sea, podías tomar hierba, podías vender hierba, podías hacer lo que quieras con la hierba, porque ya un santo había venido. Había sancionado. Ah, claro. Entonces, esa tomada, ¿no? O sea, que vino Santo Tomás a salvarnos, ¿verdad? Bien, bien. Y gracias a él. Gracias a Santo Tomás, claro, dejamos de recibir latigazos. De prohibir, ¿no? Hay un tema también que nos comentaba Serif cuando le comentabas a mi compañero William, cuando hicieron la entrevista, es que, digamos, hay un encuentro de dos modelos distintos, ¿no? Dos modelos de producción que se empiezan en Paraguay, que es el de los comerciantes asuncenos y el de los jesuitas. ¿En qué se diferencian estos dos y cómo compiten estos dos modelos? Bueno, lo que ocurre es que justamente en ese mismo momento que Del Valle está planteando el tema del crear como un monopolio, está también Antonio Ruiz de Montoya, que es uno de los primeros que deja un escrito gráfico en su Conquista Espiritual cuando habla de la hierba que llaman del Paraguay. Y entonces es ahí que los jesuitas, los pueblos jesuitas que habían sido trasladados desde la zona del Guairá original, que es hoy el departamento del estado de Paraná en Brasil, y van moviéndose a la zona donde hoy están las misiones, norte de la Argentina, sur del actual Paraguay, es donde ellos comienzan traen las semillas de la yerba mate desde la cordillera del Maracayú y van haciendo diversos experimentos hasta que finalmente consiguen hacer el cultivo, porque el cultivo no es o sea, los yerbales eran naturales, por eso es que le llaman también la mina o el oro verde, porque se hacía como un sistema de extracción desde Asunción con todo un sistema de escoltas, de guardias, etcétera. Entonces, el modelo Asunción es un modelo extractivo de los yerbales naturales y los jesuitas comienzan, después de muchos experimentos, a desarrollar un modelo de cultivo, ¿verdad? Entonces, eso abarata sus costos y ellos utilizaban y tenían los permisos del rey para vender la yerba mate con el propósito de recaudar ese dinero en Buenos Aires y pagarle al rey, porque ellos consiguieron que sus indígenas no sean sometidos a la encomienda a los encomenderos asuncenos o villarriqueños. Entonces, para el encomendero de los indígenas, de los jesuitas, era el propio rey. Y como el rey no les iba a llevar hasta Madrid a hacerles trabajar, entonces se le pagaba un impuesto. Ese impuesto se recaudaba de la venta de la yerba mate de los pueblos jesuíticos. Entonces esa fue una gran diferencia, fue siempre origen de tensiones, claro, ¿verdad? Entonces durante pero toda la economía provincial paraguaya se basaba en la yerba mate. La yerba mate de hecho era una moneda de la tierra, o sea, no había moneda metálica, no había moneda de plata, pero estaba establecido lo que se llama el peso hueco o moneda de la tierra, que era una determinada cantidad de hierba, era equivalente a un peso provincial. O sea, cuando una persona compraba... Tiene valor como moneda. Claro, entonces tenía un valor, que ahí hay a veces un error de que se menciona que era un trueque, no era un trueque, había un valor nominal que era representado en determinada cantidad de hierba. Entonces, lo que sí que también nos comentabas también cuando hablamos con vos, es que, bueno, ambos igualmente tenían el sistema laboral, por llamarlo de alguna manera, era básicamente una explotación, o tiene unos matices todo esto. Desde el momento en que hablando obviamente desde el siglo XXI y con otra perspectiva, ¿no? Pero ¿cómo es? O sea, en el caso de los indígenas, yo creo que ellos eran conscientes de los indígenas que estaban en los pueblos jesuíticos. No era lo mismo tener que ir a un yerbal a 400, 500 kilómetros que estar al cultivo que estaba a 10 kilómetros del pueblo, ¿verdad? Era diferente. O sea, ahí el problema de la distancia ya era una primera diferencia. La segunda, ellos eran conscientes de que con esa hierba estaban pagando de alguna forma su libertad, porque el sistema de encomienda, si bien tenía unas reglas, generalmente no se cumplían esas reglas. Yeah. Entonces, era un sistema de explotación bastante fuerte en todo sentido. En cambio, los que hacían el servicio de encomienda y el trabajo del peón yerbatero era un régimen de trabajo tremendo. De hecho, ya el propio Ruiz de Montoya deja constancia de que, no recuerdo si eran 4 o 5 años, los indígenas que iban a beneficiar las hierbas a los yerbales naturales murieron unos 60 atacados por tigres, por yaguaretés, ¿verdad?
Entonces, tigres, enfermedades, otras alimañas. Entonces, la vida en los yerbales naturalmente era un problema, ¿verdad? Aparte de que incluso eso se evidencia, hay un informe que fue publicado por la doctora Margarita Durán, que se llama el informe del peón yerbatero de un obispo a mediados del siglo XVIII, donde da un detalle el obispo de las condiciones, porque ¿por qué al obispo le interesaba o a los sacerdotes le interesaba? El problema es que a ellos les preocupaba que estos yerbateros, estos peones, iban por meses a los yerbales y no asistían a misa, no estaban lejos de la familia. Entonces, para ellos, para justificar que había que hacer algo, daban un detalle muy pormenorizado de las condiciones de trabajo, además de que obviamente consideraban de que era un abuso, ¿verdad? Entonces, dejan unos detalles muy interesantes, unos documentos que en el proceso de producción del podcast hablaba yo con William, ¿verdad? De que incluso es muy coincidente ese informe del peón yerbatero de 1762 con el informe que hace un inspector de trabajo argentino en 1913, Elías Nicholson, ¿verdad? Y uno mira, pasaron 150 años, pero las condiciones eran las mismas. Las mismas. Una explotación. De hecho, Azahara aparece en el podcast, sí, la cantidad de quintales. O sea, un quintal eran 100 kilos. Entonces, 100 kilos subidos por la espalda eran tremendo, ¿verdad? Entonces, hay una... 230 kilos figura uno. En algunos casos, ¿verdad? Y que llegaban a veces a romperse el espinazo, dice. O sea, se le rompía la columna y lo terminaban matando ahí o la dejaban para conmiserarse el pobre infeliz, ¿verdad? Hay una película muy interesante en Brasil, de Mato Grosso, que se llama Tierra Maldita, creo que se llama, no recuerdo, sí, Tierra Maldita, que trata desde los años 40, donde dejan un registro gráfico de cómo el mensú levantaba esa cantidad, la cantidad de hierba, ¿verdad? Es sumamente interesante porque aparentemente era un mensú verdadero que deja ese registro y uno se da cuenta de que eran unas condiciones en que estos pobres infelices caminando kilómetros y kilómetros llevando ese atado de hierba. Claro, porque bueno, estas condiciones obviamente no solo estamos hablando del caso de los estados modernos de Paraguay, sino de Argentina y de Brasil sobre todo, claro, todos los países productores también mantenían estos sistemas. Y hablando sobre estos sistemas, Norma, creo que, bueno, y esto es algo que también, para no revelar demasiado, que está como al final de este segundo capítulo para el que no lo haya escuchado, pero igual hablemos de ello. Tú entiendes y nos contabas también que trabajando con la comunidad, entiendes que también hay una especie de trauma transmitido, ¿no? Sobre el trabajo, sobre la cosecha de la hierba, ¿verdad? Bueno, sí. De hecho, cuando empezamos a trabajar, y el primer árbol que veo, porque la yerba mate tiene una luminosidad casi, ¿verdad? Sus hojas son muy brillantes. Y me llamó mucho la atención, entonces le pregunté al abuelo qué árbol era eso y no me contestó. O sea, al principio rehuyó la pregunta y bueno, yo insistí y al final me dijo que era Caa. Y después de mucho preguntar, me dijo que era una planta que les traía mucho dolor. Y bueno, hace rato me preguntabas por qué pusimos en este texto, mensaje en el paquete. Y es justamente porque el paraguayo no conoce mucho de esa historia. O sea, la historia de la yerba mate es como muchas otras historias nuestras que no nos cuentan. Entonces queda ahí como un tabú, queda como que al imaginario de la gente, pero no, es muy difícil imaginarse una situación así, como aquí estaba contando Eric, ¿verdad? Eso es algo que cuando me empiezan a contar, yo lloro, ¿no? Porque familias, o sea, los hombres abandonan sus casas, abandonan sus chacras, abandonan sus familias. O sea, ¿a qué padre no le gustaría estar con sus hijos, ¿verdad? O cuidar de su familia? Entonces, me ponen ahí como en el contexto de la situación, pero al mismo tiempo también esa salida, luego de mucho tiempo, no saben tampoco cuánto, yo
probablemente sí lo sepa, pero no sé cuánto tiempo duró ese tema de los mensú, ¿verdad? De los mensú. ¿Hasta qué era más o menos? ¿Tú crees que duró? Hay un libro de Henri Pitot, un francés de mediados del siglo XX, que saca todavía unas fotografías de mensúes, creo que en la década del 40, ¿verdad? O sea, la industrial paraguaya está operando todavía, que fue la gran propietaria y la gran productora de hierba, hasta los años 50, ¿verdad? Y después ahí ya cambia el modelo y ahí desaparece. Pero tendríamos que hablar desde que comienza la explotación, sin ese nombre del mensú, con los indígenas en el siglo XVII, todo el 18, todo el 19, o sea, no cambia casi nada y después pasa hasta mediados del siglo XX. Por eso que hablábamos antes de empezar esta charla de que le debemos, creo que, un museo y un monumento a la yerba mate. Sí, y una casa. Porque la yerba mate no solamente es nuestra cultura, no solamente es el tereré, es el mate, sino que fue el rubro que nos permitió hacer muchas cosas a los habitantes, no solamente del Paraguay, sino del sur de Brasil y del norte de Argentina. Eso es que te cortes, perdón, Norma. No, que quería nomás compartir que de verdad el dolor que se generó en las familias hizo que ellos tomaran la decisión de cortar con eso. O sea, ¿y cómo se corta con algo así que está extendido por todo el país? O sea, en realidad por toda la región guaranítica, porque toda esa zona ahí, Mato Grosso, Misiones. Y entonces dijeron, bueno, vamos a decir que ya nadie sabe hacer yerba mate. Eso me contó el abuelo. ¿Y cómo se transmite eso? Y se transmite de boca en boca. Claro. Iba pasando la noticia de un pueblo a otro. Y claro, entonces en ese momento era así, o nos mantenemos firmes o esto no funciona. Y venían a buscar los capataces, me imagino, de las estancias, a buscar a los empleados y ya, ya aquí no hay nadie, aquí todos ya se fueron. Y no sabemos nada. Nosotros no sabemos y se mantuvieron en eso. Claro, él está diciendo que fue hasta el 50 más o menos. Bueno, esto pasó hace 13 años, cuando el abuelo me dice de repente, después de mucho insistirle, me cuenta esto y me dice, y por eso no hacemos más. Y nosotros a veces ahora hacemos un poquito, pero ya casi nadie hace. Entonces, fue muy fuerte, ¿verdad? Para mí entender de que todo, o sea, nos pedían yerba mate del supermercado. Teniendo ellos unos árboles preciosos, ¿verdad? Y bueno, y toda la tecnología ancestral para poder realizar, procesar la yerba mate. Para poder procesarla y tenerla. Sí. Nos comenta aquí el compañero Jorge que hay una pregunta desde Facebook o desde YouTube. Aquí el resto de compañeros también que nos acompaña, entre los que hay también tostadores de café, otro rubro parecido. También obviamente está abierto el micro si quieren realizar preguntas. ¿Qué tal? Tenemos una pregunta de Silvi Yalba que nos dice, ¿es afrodisíaca la hierba? Un comentario, mejor dicho. Y luego teníamos una pregunta sobre por qué se llama la hierba del demonio. Y tenemos saludos de varias personas que están conectadas. La pregunta de por qué hierba del demonio es de Paolo Herrera. Bueno, creo que parece que está quedando claro, ¿no? La hierba del demonio, al menos en esta parte del texto, parece parte del texto civil. No sé si me equivoco, claro, Eri. Que justamente es la inspiración del bando de Hernandarias, ¿verdad? Donde dice, y es inspiración del demonio, ¿verdad? Porque o sea, tuvo que haber sido inspiración del demonio cuando él toma la decisión de prohibir el consumo y la introducción y el comercio de la yerba mate a comienzos del siglo XVII. Y en cuanto a los afrodisíacos, yo tengo entendido que hay algunos estudios que están haciendo sobre las propiedades de la hierba. Incluso están viendo la vinculación con el tema de diabetes y otras. Sí. Hay varios estudios médicos que se publicaron, si ustedes buscan en buscadores o
académicos uno busca yerba mate y encuentran más estudios de ese tipo, de carácter Tesis, médico, sí, ¿verdad? mucho. De propiedades de los minerales, que hoy no cabe ninguna duda al respecto. De hecho, incluso cuando se hace el intento de introducir al mercado norteamericano a fines del siglo XIX, que fue un intento paraguayo-brasileño con empresas privadas que se dedican a la explotación de yerba mate, ya presentan un diagnóstico de cuáles son las propiedades de los minerales que tenía la yerba mate, ¿verdad? O sea, como diciendo que era súper saludable su consumo. Bueno, parece ser que hay unas cuantas cosas, además por descubrir, ¿no? También, ustedes lo hablaban también mientras preparábamos esta charla también, lo decía Mito Sequera y varias de las personas que nos acompañaban la semana pasada, es que parece que se hace importante o urgente un instituto de la yerba mate, ¿no? Sí. Para su estudio. Volviendo un poco a ese tema histórico, pero claro, pensamos que hay como una gran agujero o no en la historia, ¿no? Desde esto que nos está contando Norma, hasta, si miramos atrás, hasta estas extracciones que hacen los comerciantes asuncenos y también los jesuitas. ¿Qué ocurre con esas comunidades cuando los jesuitas obviamente dejan de... que quizás todo esto tiene algo que ver, esa expulsión también o no, pero ¿qué ocurre con esas comunidades y qué ocurre con esos saberes también? Los yerbales quedan en los pueblos, muchos de ellos siguen siendo productivos, ¿verdad? Pero lo que se pierde cuando los jesuitas son expulsados por orden del rey Carlos III en 1767, lo que se pierde es la capacidad de hacer el cultivo de yerba mate. El cultivo de yerba mate va a volver a ser conocido en la región a partir de los trabajos de Carlos Thais y de un botánico de origen alemán a fines del siglo XIX. Hay quienes sostienen que Bonpland, en su estancia aquí en la prisión que le mantuvo Francia, más o menos logró desarrollar también el tema del cultivo, pero que se perdieron los apuntes, entonces pero quedó ahí alguna idea de que él también tuvo algún conocimiento y pudo desarrollar, ¿verdad? El famoso naturalista francés, ¿verdad? Que estuvo también por estas tierras. Entonces, esas comunidades, muchas entraron en decadencia. No es como aparece generalmente de que los pueblos fueron despoblados, la gente se fue, sino que entraron en crisis por el que el régimen era diferente, el régimen administrativo, las temporalidades, pero los yerbales continuaron. Lo que sí perdieron fue la capacidad de hacer el cultivo. El cultivo, claro, como se hace de manera más productiva hoy. Salvo, bueno, ¿qué comentan sobre todo esto en la comunidad en Canindeyú, ¿no? Porque entiendo que de la manera que están trabajando ustedes es de una manera natural, es yerba natural. ¿Se planta de alguna manera? ¿Hay algún tipo de... o es simplemente, digamos, parecido a este sistema histórico que hablábamos de la extracción? Realmente todas las... o sea, ellos, para empezar, contaba hace rato Eric que el sistema antiguamente era cortar toda la planta, ¿verdad? Bueno, eso no hacen en las comunidades, solamente, como dije hace rato, es un codo y medio, ¿verdad? Es el tamaño, eso es lo que se corta, y generalmente se cortan las ramas con hojas grandes. Luego le permiten, y extrañamente también la planta parece como que se alegra y empieza a generar más ramas por todos lados y crece así de una manera increíble. Los yerbales, o sea, esto que nosotros ahora estamos haciendo desde hace 13 años es aprovechar las plantas que quedan, porque ya no quedan yerbales como en ese entonces. Conocido que la deforestación, bueno, eso está aquí al orden del día ahora, pero las comunidades indígenas todavía tienen, cada comunidad indígena tiene su monte. Para ellos es muy importante, el monte es su, claro, todo, es su teco, ¿verdad? Entonces, ellos guardan eso y las semillas de yerba mate realmente siempre fueron distribuidas naturalmente por los tucanes, por ejemplo, ¿verdad?
Entonces, ahí en un monte hay tucanes, entonces, en esa zona. Entonces, los tucanes van siempre por ahí llevando, y siempre donde hay una planta, hay varias alrededor. Y ellos entran al monte y buscan, y a veces ya saben exactamente dónde, entonces ya limpian un poquito el espacio. Es la misma forma de la que se hacía, o sea, la única forma que ellos conocen hoy. Ellos no conocen, bueno, algunos sí, los que trabajan en hierbateras, o las que hacen el moroviré para algunas hierbateras, que luego mezclan con sus hierbas, ¿verdad? Entonces ellos sí, pero en general el indígena tiene su forma. ¿Por qué? Porque para ellos la hierba tiene un espíritu de mujer. Cayarui es digamos, la cuidadora, la guardiana de los yerbales. Entonces, me contaba una vez el abuelo, me decía que para ellos sacar la hierba es un acto muy delicado. ¿Por qué? Porque es como si fuera que van a sacar a la mujer de su casa, la llevan en un atado delicadamente, y luego, bueno, claro, en esta parte dice, por ejemplo, que le acuestan en una cama caliente y con mucha delicadeza luego le trabajan. Entonces, asocian como es casi un acto de amor entre ellos y la yerba mate. Entonces, es algo, es muy diferente todo el concepto, Sí, ¿no? sí. De hecho, también ya el mismo hecho de agradecer por esa cosecha, que el abuelo canta, y es una cosa así muy hermosa, porque él de verdad está agradeciendo. Está agradecido de que haya esa hierba hoy todavía, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso decía al principio ya que es totalmente diferente el sabor, la forma de trabajar, y todo lo que también, si uno quiere, incluso energéticamente, que esa palabra o esa forma de ver la vida también está como muy actual, De moda, ¿verdad? ¿no? De moda, entonces Que aporta a nivel energético. así es también. Y, y el caso bueno es que ese modelo obviamente es bastante distinto del resto de lugares, ¿no? ¿Tú conoces otros lugares que también están, porque creemos que hay otras comunidades indígenas que también están produciendo Sé que de una manera tradicional? Sí, sé que en Amambay empezaron hace ya como, no sé, bueno, ellos de hecho creo que nunca luego pararon, pero ellos no tenían el trabajo así como, nunca fueron a trabajar a lugares fuera como los mensú, como los abá guaraní, ¿verdad? En el caso de los abás creo que es muy particular. Y los Paita Buterá, ellos siempre hacen su hierba hasta ahora. No sé si alguna vez pararon, no tengo conocimiento, Claro. ¿verdad? Pero sí los abá, ellos, porque era masivo la cantidad de gente que iba a trabajar, como bien dijo Eri, a 300, 500 kilómetros de sus casas, y claro, nunca volvían, ¿verdad? No, es realmente fuerte esto que nos estabas comentando, Eri, sobre el manejo y el modelo. Y ese modelo, como tú bien decías, ¿no? Parece que continúa hasta entrado el siglo XX, pero y en el XIX también. Mucha de esa producción la asume también el Estado, incluso, ¿no? Creo que lo comentabas a mi compañero William, que en la propia guerra de la Triple Alianza también era parte de las relaciones de los soldados. Hay una relación también con las zonas yerbateras como botín de guerra de Brasil y Argentina. Si nos puedes comentar sobre eso. Sí, la yerba mate era el producto por el cual era una de las bases de la economía de la modernización lopista, ¿verdad? O sea, del periodo 1840-1864. Entonces era yerba mate, tabaco, madera y cueros, que eran los productos tradicionales de exportación del Paraguay. Y entonces esta yerba mate era un monopolio que era un comercio que estaba controlado por el Estado. Entonces, si bien los particulares podían sacar patentes para ir a producir los yerbales que eran del Estado, pero la exportación se quedaba a cargo del Estado.
En el caso de cuando se produce finalmente el final de la guerra y se firman los tratados, Brasil queda con toda la zona del Mato Grosso, que eran unos grandes yerbales, unos estupendos yerbales. Lo mismo ocurre en Misiones, donde quedan los yerbales que habían quedado de los jesuitas. Y eso es un punto interesante de todo lo que ocurre después con la hierba. Hasta 1870 hay una tesis muy interesante de Thomas Wigan, pero lo que ocurre después con el comercio de hierba creo que vale la pena indagar. Por ejemplo, en Argentina estaba obligada el consumo de la hierba, tenía que ser tanto por ciento de hierba brasileña, tanto por ciento de hierba paraguaya y tanto nomás de hierba argentina. O sea, se hacía una mezcla. ¿Por qué? Porque finalmente la hierba fue o sea, muchas veces la gente no quiere hablar de eso, pero lo que pasa es que el negocio de la hierba mate estaba vinculado también al negocio de la ganadería, porque en ese momento la hierba se embolsaba en cueros de vaca, ¿verdad? Entonces estaba directamente vinculado a ese rubro. Entonces había muchos intereses económicos en juego en torno a la industria yerbatera. Claro, y el control obviamente de esas tierras, ¿no? Y de ahí viene historias como, bueno, que para adelantarnos a lo que es el tercer capítulo también que tendremos la semana que viene, historias como productores como la Mater Laranjeira y demás, digamos, que heredan, digamos, o compran alguna de estas tierras tras la Guerra Grande, ¿no? Y pasando un poquito más adelante, incluso eso, me gustaría que habláramos un poco sobre esos intentos también que has mencionado por encima de comercialización por parte también de Paraguay, de Brasil, de Argentina, en Estados Unidos, que intentan como ponerlo de moda, pero sale mal. ¿Qué tiene que no tenía el mate, que sí que tuvo el café? ¿De quién es la culpa? ¿Quién hizo su trabajo? ¿Qué no estaba de moda? Se crea una compañía en el marco del Congreso Comercial Mundial en Filadelfia a fines del siglo XIX, y justamente era la Mater Laranjeira, el gobierno brasileño y el gobierno paraguayo, que crean una compañía que se llama Yerba Mate Tea Company, que buscaba introducir el consumo de yerba mate en el mercado norteamericano, y tenían una frase que decía: beba mate y sea feliz, ¿verdad? Sí. Básicamente. Básicamente. Era así. Ese es el beneficio. El eslogan, ¿verdad? Y bueno, y justificando toda esta cuestión que había hablado de las ventajas minerales, de que daba fortaleza, etcétera. Pero a pesar del dinero que se invirtió, fueron casi $250,000 en ese momento, no lograron, ¿verdad? Hicieron las campañas, incluso tenía un diplomático norteamericano de apellido Ruffin que estaba involucrado, ¿verdad? De que trató de facilitar contactos allá para contactos comerciales, y no hubo caso, ¿verdad? Incluso Brasil envió a un emisario para ver de hacer demostraciones, publicaciones en periódicos, y definitivamente no se pudo habilitar el comercio. Además de eso, también lo mismo ocurría en Europa, ¿verdad? En 1895 hay una noticia de que había un argentino que vendía hierba en Florencia, Italia, ¿verdad? Que tenía un negocio ahí que trataba de vender la hierba, pero que también tenía serias dificultades para lograr finalmente que a la gente de esos países le agarre el gusto por el mate o por el té. ¿Y por qué pensáis que eso no caló como puede haber calado el café y el té como productos de gran consumo? Ahí voy a citarle a un gran estudioso de la yerba mate, que fue Juan Carlos Garavaglia, un historiador argentino ya fallecido, quien en una entrevista una vez me dijo: el problema es que el tema del compartir la bombilla parece que fue una de las barreras que encontró el mate, no solamente fuera de la región del Río de la Plata, y que hizo que finalmente su consumo no se pueda extender. Porque fíjense que ya en 1637 este señor que está proponiendo el estanco dice: es tan beneficioso como el café y el chocolate, ¿verdad? O sea, le hace esa comparación, ¿verdad? Pero terminan no teniendo el impacto que tienen esos otros dos productos. ¿Y crees que también hay precisamente la gracia que tiene que ser compartir era lo que quizás no la hacía tan exitosa? ¿Cuál es tu teoría, Norma? ¿Cómo podemos convencer al mundo? Bueno, la verdad es que hacer de
de lo cotidiano, que en este caso es la yerba mate, o sea, la bebida de mate. Hacer de eso algo especial es algo que tiene que ver también con una contemplación, ¿verdad? Con una forma de vida un poco diferente, que nosotros lo tenemos aquí naturalmente. Porque el paraguayo siempre está como más conectado con la plantita, con con hacer cosas, con el amigo, con el pensar en la familia. O sea, es como que yo creo que más bien por el clima también, ¿verdad? Tenemos más, estamos más abiertos a eso. Y esa forma de compartir que propone el mate en este caso, o sea, el tereré también, pero es más exclusivo paraguayo, ¿verdad? Pero tomemos regionalmente, entonces el mate propone una forma de compartir que es muy cercana, muy cercana, y compartimos mates entre amigos, o sea, incluso antes de la pandemia se compartía también con gente que uno ni conocía ni había visto en su vida. Sí. Extrañamente, yo no tengo conocimiento de que se haya generado alguna pandemia o alguna enfermedad así terrible que gracias al compartir del mate, ¿verdad? Entonces, probablemente tiene algo el mate que también se neutraliza alguna enfermedad, no tengo idea, es apenas una suposición, pero es muy difícil para el extranjero llegar a esa cercanía, o sea, sobre todo el europeo, ¿verdad? O sea, el nórdico mejor. El que vive en el norte por lo general tiene otro tipo de compartir, de rituales también, claro, ¿no? de rituales, pero no se comparte precisamente, no hay esa costumbre. Se está rompiendo porque en muchos lugares ya ahora también se está como dando la posibilidad a compartir de esa manera. Hablábamos hace rato de que vinieron desde Rusia, por ejemplo, vinieron los directivos de una cadena de tiendas de té, y no solamente es una tienda, sino también ahí uno puede ir y tomar un té y compartir con la gente. Bueno, ellos también ahora impusieron en la yerba mate. Entonces, hace ya como 5 años, llevaban 2 años vendiendo yerba mate con los materitos y cosas. Vos llegabas, es como un bar, ¿no? Llegabas al bar y pedías un mate y te daban tu mate, tu agua caliente, completo, ¿no? Tu yerba. Y luego ellos quisieron saber dónde estaba el origen, o sea, la yerba original. Queremos llegar ahí. Y vinieron a Paraguay a buscar esa yerba original. Claro, nos fuimos a la comunidad de todo, ¿verdad? Entonces, pero a lo que voy es, ellos sí también, allá norte, bien norte. Bien norte. Sin embargo, se abre esa posibilidad también en busca de una cercanía. Entonces, es como que si se sientan en una mesa, un grupo de amigos, ya también comparten el mate. Y eso lo vi yo porque cuando estuve ahí fue muy gracioso, ¿verdad? Verles a los Sí, alguien tan rusos, culturalmente claro, tan diferente. Tan diferente, sin embargo, también compartían el mate. Entonces, creo que tiene que ver, también es como una teoría nomás, ¿verdad? Pero tiene que ver con eso, esa forma de ser nuestra, que también es una forma un poco más cálida, ¿no? Y que comparte sin miedo a una enfermedad o algo así, que al mismo tiempo nos provee también de una calidez de compartir. O sea, es como que nos da la posibilidad de acercarnos a la gente. Y eso es como que en el mundo está en crisis, ¿no? Y entonces creo que por ese motivo también ahora mucha gente, le decía a Eric hace rato, creo que llegó el momento de la yerba mate. Porque a nivel mundial se están vendiendo bebidas de yerba mate, pastillas de yerba mate, caramelos de yerba mate. Cosméticos de yerba mate, nos contaba el otro día Mito cosméticos también. de yerba mate, porque creo que en Corea, porque la yerba mate tiene elastina. O sea, es algo que ¿quién no quiere elastina, traer aquí? ¿Quién no quiere traer eso? 10 kilos. Entonces, por supuesto. Entonces, no, y además me contaba una vez un cliente que tiene un gimnasio
estaba muy enojado, me dice, esto no puede ser, yo no pensé que me iba a pasar algo así. Él pide unos aminoácidos carísimos a Estados Unidos y le mandan unos frascos así, todos súper Sí, esos tarros chururú, enormes de unos gimnasio. tarros así, natural, orgánico, 100%, todo maravilloso, certificado. Ahí abajito decía, base yerba mate del Ingredientes, Paraguay. hierba mate del Paraguay. Y 500 O sea, veces más caro probablemente claro, ¿entendés? Entonces el chico agarra, pide eso por Amazon, le traen todo un tema para finalmente llegar a casa nomás, que... otra vez, ¿entendés? Otra vez. Entonces, bueno, esas cosas, por eso digo que creo que tiene, sí, muchas cosas que ahora llegó su momento y a nivel, sí, más amplio, ¿verdad? Y ya que dices eso de que llegó su momento y estos... sí, un segundito. Me están diciendo aquí los compañeros sobre una pregunta. Quería también preguntaros qué nuevos modelos emergen con todo esto, ¿no? ¿Qué historias como esta que nos acabas de contar, Norma, conoces, ¿no? O qué oportunidades, ¿no? Que creo que es una palabra clave. Y vuelvo otra vez, también me remito a la charla que tuvimos la semana pasada. Mito también hablaba mucho de eso, de qué oportunidades se abren, ¿no? En este siglo para el mate. Bueno, yo creo que hay, como ya mencionó Norma, hay toda esta nueva cultura de hacerlo orgánico, el tema de trabajos que tienen que ver con, o sea, hoy es más difícil encontrar una hierba exclusivamente así como la que vende, por ejemplo, Norma, tan natural, ¿verdad? Y eso creo que tiene un mercado no solamente aquí, sino que en toda la región e incluso puede ser atractivo en el resto del mundo, ¿verdad? Y también creo que hay una revalorización del trabajo, ¿verdad? O sea, de ese trabajo artesanal que a la larga creo que le da todo recuperar un poco esa cultura de la yerba mate y todo lo que conlleva la yerba mate. O sea, y hoy podemos ver, o sea, la gente es muy joven la que nos acompaña, pero el tema del tereré y el mate era de ámbito doméstico, ¿verdad? Y en los últimos 30, 40 años se convirtió en algo que vos llevas tu termo de tereré o tu termo de mate a todos lados, ¿verdad? Sí. Y todo el día. Y todo el día, ¿verdad? Esto es relativamente nuevo. Claro, eso es nuevo, ¿verdad? El tereré vos tomabas en tu casa. Claro. O el mate tomabas en tu casa, ¿verdad? Entonces, era del ámbito doméstico, fue al ámbito, primero al ámbito laboral y después ya fue al ámbito público. Así que creo que ha cambiado la cultura del mate. Ha permeado. No, sí, te lo digo. A mí una de las cosas que me llamó bastante la atención para ver la cantidad y la necesidad de tomarlo fue al poquito de llegar acá, me llevaron al Cerro Q y estábamos prácticamente escalando, agarrándonos por las piedras, y había un señor con un termo así gigante. Yo pensando que se iba a matar, pero da igual. Era muy fuerte lo que tenía que sentir ese señor y muy necesario para escalar con su termo gigante y celebrar la llegada arriba del cerro, ¿no? Aquí me estaba comentando el compañero Jorge que había alguna pregunta también. Sí, realmente tenemos unos comentarios de Ali Anzoategui. Me encanta la ponencia, todo un ritual detrás, tanto desde la producción hasta el consumo de la yerba mate. También me llama la atención la connotación simbólica que la relaciona con la figura femenina, esto que habíamos comentado hace rato. Y por otra parte tenemos a Amapola Castro. Interesante la historia de explotación de los pueblos originarios en todo el continente. Sería fundamental conectar con el despojo de sus tierras en el contexto de la situación actual de las comunidades indígenas. Condiciones tan brutales como en el siglo XVIII, sobre todo teniendo la presencia del historiador que integró la investigación, que integró la investigación de la Comisión de Verdad y Justicia, saber sobre las tierras saqueadas de las comunidades indígenas en el contexto, tierras mal habidas. Parece ser que esta pregunta es para vos, Eric. Es para mí, pero ahí le voy a pedir disculpas a la persona que hizo la pregunta, porque justamente esa parte yo lo hice. De esa parte de los casos de violaciones de derechos humanos,
creo que fue el doctor Alberto Alderete el que hizo la parte de tierras, así que le pido disculpas, ¿verdad? Porque no creo que pueda hablar con propiedades. Genial. Y tenemos también una aportación de Silvia Villalba, que además ha participado también en este podcast, en la producción. Quizá el gusto amargo, el café y el chocolate, se le agrega azúcar. Esto en relación, entiendo, a la cuestión de los extranjeros y la yerba mate. La amargura al extranjero no le gusta tanto muchas veces, aunque está la forma de tomar de Argentina, que le ponen también azúcar. Sí, es una buena hipótesis. Sí, puede ser que se tenga algo que ver, ¿no? Ahora, de primeras, yo lo comentaba también con muchos amigos, de primeras, cuando lo pruebas uno no está tan acostumbrado, o al menos yo no estaba tan acostumbrado a estos sabores amargos. Igual luego me convencí, yo lo tomé en casa a diario. Lo que no me convencí fue del Fernet, eso no hubo manera. Yo lo siento, pero me iré de esta tierra y no me gustará el Fernet. No, todo bien con que le guste. El mate sí. ¿Alguna pregunta acá a los amigos que nos acompañan? ¿Que algo que quieran comentar? ¿Nate? ¿Sí? Espera un segundito. ¿Cómo están? Buenas tardes, noches. Hola, Gianluca, muy buenas. Encantado de escucharles. La verdad, es muy interesante toda la información que nos están brindando respecto a la yerba. Mi pregunta es, ¿cómo en Uruguay llega a ser un símbolo, básicamente, el consumo del mate? Y cómo tiene mayor repercusión en sí en la información que uno conoce en Latinoamérica y relaciona directamente el mate más con Uruguay, Argentina, y como que Paraguay queda un poco desdibujado, difuminado, como el uruguayo es tan consumidor de la yerba mate. ¿Por qué te ríes tanto, Norma? Porque ellos no tienen yerbales. Claro, eso es lo curioso. Sin ser un país productor. Sí. Bueno, yo creo que hicieron un buen marketing, porque el uruguayo realmente vive con su termo. O sea, yo también, pero ellos, en serio, antes cuando yo ni tampoco tomaba tanto mate como ahora, siempre encontraba en la calle un uruguayo o en cualquier lugar donde me iba, aquel que va con su mate y su termo, ese era uruguayo, ¿verdad? Realmente no tengo una respuesta, ¿verdad? Pero sí asumo que de verdad tiene que ver con un poco con eso. No sé si Eri puede agregar, pero ellos sí hicieron, tal vez involuntariamente, de hecho creo que, o sea, estoy segura que fue involuntario, pero sí ellos están en todo el mundo, ahí donde hay un uruguayo siempre tiene un mate en mano, ¿verdad? Pero es cierto también que ellos no tienen yerbales, su yerba no es de Uruguay para nada, viene creo que de Brasil, y mezclada con la Argentina, así, o sea, ni siquiera tienen yerba paraguaya, creo, le miro porque no estoy segura, pero o sea, su yerba mate tiene esa mezcla. Sin embargo, es incluso a veces hasta más famosa en el mundo que la yerba paraguaya o la yerba argentina, ¿verdad? ¿Cómo es eso? De ese fenómeno también de país muy, muy consumidor, pero muy poco productor, o nada productor. Nada. Y lo que ocurre es que justamente el tema es que yo creo que primero el tema del mate con ellos es que el clima, o sea, tienen un clima mucho más frío que nosotros, y creo que ellos hicieron mucho antes que nosotros esa cuestión del uso público del mate, ¿verdad? O sea, lo encontrabas a los uruguayos en todos lados, hasta en la playa van con mate, ¿verdad? Entonces, es como que ellos lo asumieron antes que nosotros. O sea, yo creo que hoy en día vos te vas a cualquier lugar del mundo y ves a alguien con su termo de tereré, ya sabes que es paraguayo. Sí, sí, claro, eso no pasaba, sí, cierto, sí. Así es. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, queda por acá una última pregunta, tenemos un poquito de tiempo antes del show de cierre. Muy buenas, Mito. Bien, gracias, felicidades. Gracias, maestro. La compañera Norma, al compañero Erip, muy importante esa contribución. Con respecto a la hipótesis que presentaba aquí Eric Caballero, de lo que le fue
confesado por Juan Carlos Garavaglia, yo no creo que sea esa una limitación en la reivindicación o valoración de la ilex paraguayensis. Yo creo que tiene que ver en un contexto también político con la derrota, por decirlo así. Otro historiador o periodista diría el genocidio de la Triple Alianza, ¿verdad? O sea, la guerra de la Triple Alianza. Ahí surge un político, yo desconozco, me hubiera interesado conocer más de su comportamiento, que fue el general Bernardino Caballero, el que funda el Partido Colorado, quizás en su dimensión de poder y de ambición similar al caso del Partido Republicano de los Estados Unidos, quizás al parafrasear a Chomsky justamente, ¿verdad? Entonces hay una política de entrega de la soberanía en general. Lo único que faltaba ya entregar el guaraní como lengua, o las diferentes variedades que se dan gracias al aporte cultural y la diversidad del esfuerzo de los pueblos en inventar otras variantes guaraníticas, ¿verdad? Pero con respecto a la yerba mate, yo creo que se dio simplemente una desatención, ¿verdad? Muy propia del caso paraguayo. Ya vemos la condición histórica que se da, ¿verdad?, con el tratamiento de los pueblos indígenas. Quizás con el caso Bolsonaro, en fin, me disculpan, pero quizás sea similar o se haya acercado al tratamiento, ¿verdad? Por un lado nos hacemos gárgaras incluso con la Carta Magna de 1992, pero hay una entrega de la soberanía y eso se da también, ¿verdad? El compañero historiador Caballero lo nominaba, ¿verdad?, con justeza, ¿verdad?, que hubo una entrega, ¿verdad? Brasil, por un lado, la Argentina, se reparten, ¿verdad?, el tesoro ganado en la derrota, digamos, ¿verdad? Entonces hay una política de entrega de toda la soberanía y es múltiple, ¿verdad? Y se da de diferente manera. Quizá un caso similar, con el caso de la yerba mate, pero un caso similar es el caso de la explotación del quebracho colorado, la entrega incluso de la explotación de la palma negra, sobre todo chaqueña, muy reconocida por su fuerza y sostenimiento. Además, el fuste es vertical y tiene que ver con el interés del sistema, digamos, el sistema de desarrollo eléctrico, ¿verdad? Entonces se necesita, hasta hoy, la palma de chaqueña, ¿verdad?, es considerada una de las mejores, salvo a lo mejor el caso de los fustes, digamos, hechos en cemento. Entonces todo tiene que ver con un contexto también histórico que hay que analizarlo. Pero yo creo que las oportunidades están dadas, ¿verdad? Hoy por hoy, ¿por qué no lo que justamente contaba Norma del interés incluso en Rusia? Rusia adoptó el té que viene del Asia, ¿verdad? Entonces, el té verde, por ejemplo, ¿verdad?, tiene todo un procedimiento también histórico, ¿verdad?, aprovechando incluso todo lo que se pueda dar con el design, el diseño industrial, etcétera, etcétera. Hoy en Cataluña, en Barcelona, existen 2 materías. En París existen también materías, ¿verdad? O sea, lugares donde se puede compartir la yerba mate. Cosa notable en el caso de Uruguay, como decía Norma, ¿verdad?, es totalmente una valoración
puramente individual. Es decir, los protocolos tenidos en cuenta desde el punto de vista sanitario con respecto a, por ejemplo, la tuberculosis, ¿verdad? Una enfermedad de los pobres, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, se comparte la bombilla. Yo creo que el hecho de compartir como un acto, como un ritual, sí, muy importante desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, pero yo creo que es más en el ámbito campesino guaraní, ¿verdad? Donde es masiva el compartimiento, si se quiere. Quizás el fútbol también animó o fustigó a, se puede llamar valoración, hay que ver, para la mujer era casi prohibido. Por eso lo que nominan de que era un acto doméstico, ¿verdad? La mujer podía tomar el tereré o el mate, pero en la casa o en la cabaña, ¿verdad? En el rancho. Pero no así fuera. Es decir, no publicitar su libertad y el poder de adoptar. Eso viene con el fútbol, ¿verdad? Hace 30, 40 años, ¿verdad? Eso lo vimos en los estadios, la presencia de la mujer con su termo, que tiene que ver también con un desarrollo de tecnología, nuevas tecnologías, ¿verdad? Para el consumo de brebajes, de lo que fuera, ¿verdad? Entonces, hoy están dadas las condiciones. ¿Para qué? Fundamentalmente para restituir lo que dice Norma. Es decir, la yerba mate es una especie forestal, ¿verdad? De ahí su nominación guaraní, ¿verdad? Entonces, sería muy interesante de que los entes públicos se ocupen de restituir la yerba mate en condiciones naturales y también gustativa, porque tiene un sabor muy especial, ¿verdad? Las taxonomías, las clasificaciones populares, ¿verdad? Campesinas como indígenas, ¿verdad? Y no solamente guaraní, con respecto a la yerba mate, son diferentes, depende mucho de los gustos, de la forma, como decías también, la brillantez de las hojas, bueno, hasta puede interesar también a los arquitectos, incluso de no subestimar el hecho de que también se pueda producir en las ciudades. Claro. Sí, como una especie de gracias, Mito, por Sí. tu aportación, Gracias. siempre valiosísima. Ujú. Bueno, eso ya, esa última ya, yo creo que ya nos rompió la cabeza, ¿no? Dentro de la arquitectura en las ciudades, bueno, también como plantas urbanas, ¿no? Como especies urbanas. Que de hecho cuando se empieza, creo que era el señor Neumann el que empieza de vuelta o sea, como que redescubre la forma de cultivo, y ya ahí se permitió de hecho o se sugería que la gente tuviera sus árboles de yerba mate en sus huertas o en el jardín de las casas, ¿verdad? Sería hermoso poder caminar por Asunción y ver sendos árboles de yerba mate, eso sería, bueno, reivindicación. Bueno, ahí que dejamos una idea también para las autoridades también, que bueno, a mí me encanta que haya árboles frutales por esta ciudad, Sí. pero también podemos rematarlo con un poquito de hierba, sería genial. Sí. Para terminar y poder pasar, digamos, a nuestra pildorita, nuestro regalo final que nos van a hacer, quería darle paso a un par de preguntas que tenemos a través de las redes. Alex Prat nos pregunta, ¿hay datos de si existe un pago justo entre productores y compradores? Buena pregunta. ¿Eso queda en el ámbito público, queda en el ámbito privado, donde usted tiene alguna idea? En el caso, bueno, como usted como productores, sí, Bueno, puedes decir algo, ¿no? Realmente. Creo que esa pregunta también Sí. es una pregunta o una flecha. Bueno, a mí incluso me dijeron que estaba destruyendo el precio de la yerba mate, porque ¿cómo ponerle precio a algo tan precioso? Era algo, o sea, algo a un tesoro
tan grande como es eso, como es la yerba mate, sobre todo hecha de esa manera. En mi caso, nosotros pagamos 5 veces más que lo que se está pagando normalmente. Al productor, claro. Sí, al productor. Por eso me dijeron que en la región no iba a ser tan bienvenida. Pero tampoco importa mucho, ¿verdad? Porque incluso eso me parece poco. Ya. La yerba mate tiene ahora un precio creo que de 2.300 guaraníes el kilo, creo. No estoy tan segura, que es nada. O sea, es para el trabajo que lleva, para todo el esfuerzo, sacrificio, porque sea, bueno, si es industrial y pasa un tractor recolectando, cortando todas las ramas todo el tiempo y viene y deposita en un horno que está todo mecanizado, te refieres, ¿no? obvio, claro, no importa, ¿verdad? O sea, el precio es para el productor, pero en el caso de los productos, de los pequeños productores, o en el caso de las hierbas campesinas que tenemos ahí, Oño Inú, tengo entendido que estuvieron también, Sí. o las mujeres H que también están haciendo ahora, aunque ellas su hierba nosotros no podemos degustar porque ellos envían toda la hierba, toda la producción a Estados Unidos a un precio inmejorable. Entonces, bueno, los que nos quedan acá y los productores que son más pequeños, yo no creo que ellos estén realmente bien pagados. Me parece que ahí tendría que haber una revisión porque en serio el paraguayo no puede, o sea, o toma cocido, o toma mate, o toma tereré. Hay muy poca gente que te dice, no, yo no consumo nada que tenga que ver con yerba mate. Entonces, como que algo que está así tan arraigado en nosotros, en nuestro día a día, se puede valorar tampoco, ¿no? Y precisamente a veces por eso, ¿no? Muchos de los productos que consumimos de manera más masiva, ¿no? Que creo que a veces ese consumo masivo, si lo queremos a un precio barato, tiene ciertas condiciones a cambio, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y bueno, esa pregunta creo que se podrá repetir la semana que viene porque vamos a tener con nosotros precisamente a 2 productores. Vamos a tenerle a Pedro Vega de la cooperativa Oño Irú y también vamos a tenerle a una de las presidentas de Selecta. Entonces, bueno, son 2 modelos distintos de producción y quizás sería interesante tener esa pregunta, guardarla para hacerles a ellos mismos. Y otra pregunta que tenía por acá. Nuestra compañera Vivi, que también está haciendo el streaming. Escribí, cumplí acá, voy a poner en pantalla. Bueno, mi pregunta es si las variaciones en la forma de tomar el mate en Brasil, ¿verdad? Que se toma el cimarrón, que es completamente diferente a como nosotros tomamos. Y bueno, Paraguay, Argentina, Uruguay, como que tomamos más parecido al mate, ¿verdad? ¿Tiene su origen eso en la colonia o posterior, ¿verdad? Por ahí sí saben. Gracias. Ay, yo no sabría responder. Sé que justamente el problema de cuando se toman las medidas de cómo tiene que ser el porcentaje de qué tipo de hierba tiene que venderse en la Argentina, que toma el gobierno argentino, una de las medidas, aparte de medida económica y proteger a la industria yerbatera argentina, era porque no era del gusto de la población el tipo de hierba brasileña, que es más molida, que cae en polvo, ¿verdad? Entonces el tipo de bombilla, todo varía, ¿verdad? Para el consumo, por ejemplo, riograndense, que no es al que nosotros estamos acostumbrados, ni en Paraguay, ni en Uruguay, ni en Argentina, ¿verdad? Yo no te podría decir en qué momento ellos hacen diferente, pero evidentemente que son los únicos que consumen de esa forma, ¿verdad? Porque por lo menos en Uruguay hacen una mezcla otra vez, ¿verdad? Pero en el caso brasileño es totalmente un polvo de hierba. Sí. No sé si Norma tiene algo más. No, de hecho solo también sé eso, que o sea, conozco el polvillo que usan, tienen una bombilla específica porque nuestras bombillas no se pueden... o sea, pero es una molienda muy fina, ¿no? Sí, acabarías comiéndote exacto, la hierba, ¿no? Entonces no
hasta ahí tampoco sé más sobre eso, perdón. Sí. Sí, claro. Y ahora sí que nos vas a contar sobre lo que sí sabes hacer, Norma. Ahora para terminar. Buenas noches. Yo lo que quería agregar es la hierba brasilera es muy diferente a la nuestra porque ellos cosechan la hierba, muelen y ya la consumen. Es muy diferente a nuestra hierba en Paraguay o en Argentina, que tiene un estacionamiento. Por eso lo que es tan verde en comparación a la nuestra. Y creo que en Paraguay todavía estamos usando esos 2 años de estacionamiento, por lo menos en nuestra empresa, ¿verdad? Que le da un color, sabor y olor muy diferente. Sí. ¿Cuál Bueno, de es hecho, cuál es tu empresa, perdón? Hierba pajarito. Ah, Pajarito. Bienvenida. Bueno, realmente también los pueblos indígenas, o sea, los abá con los que yo trabajo, ellos tampoco estacionan la hierba. O sea, nosotros también vendemos hierba nueva. A veces tiene, depende del secado, a veces tiene un color más verdoso, a veces tiene un color un poco más oscuro, ¿verdad? Pero siempre es hierba nueva. Nosotros no estacionamos porque hay un proceso que es el joveré, así que se hace enseguida después de cosechar, que creo que las industrias no hacen porque se cosechan de otra manera, ¿verdad? Entonces, yo creo que es por ese motivo que nosotros no hacemos el estacionamiento, ¿verdad? Ujú. Bueno, pues muchas gracias. Creo que ha sido súper enriquecedor. Gracias por aportar ambos a este podcast y a esta charla de hoy. Gracias al público que nos acompaña también online y aquí físicamente. Qué gusto que el verbo sea carne aquí. Yo solo quería hacerles una pequeña recomendación. Momento para la publicidad de este podcast. Ya está disponible en Spotify y en iVoox de Onda Saibú, la radio del Juan de Salazar. Está disponible el segundo capítulo, que se llama Hierba del Demonio, como la charla de hoy, aquí prohibida la hierba del demonio, en el que bueno, han participado Erika Caballero, ha participado también Norma Ávila, participa también Ilona Tenhofen de Materoga. Y bueno, también tiene la música de Santi Tuche, tiene la música de Juanjo Corbalán, tiene la música de Tecobete y tiene la música de Nandí, la banda a la que pertenece Norma, que ha querido regalarnos, aparte de mates, ha querido regalarnos algún tema suyo. Así que adelante, Norma. Bueno, la verdad es que es muy atrevida, pero Claro que sí. Me pareció oportuno porque, bueno, la canción la van a entender, elegí una que está en español y para que no necesitemos traducción. Esta canción se llama Somos y siento que es un poco lo que en este momento, por lo que en este momento está pasando el planeta, ¿verdad? Bueno, gracias. La verdad es que aprendí muchísimo también. Muchísimas gracias. Somos memoria viva de la tierra. Es que la tierra misma vive en mí. Somos la voz que viaja con el viento cuando la selva canta su canción. Volvamos a sentir, somos un cuerpo. Vibrando está la vida en ti y en mí. Sabiduría de nuestros ancestros, celebrando la vida y el morir. Somos semillas brotando, del gran sueño despertando, ya cansados de dormir. Buenos frutos te ofrecemos, gran espíritu, bailemos como baila el colibrí.
herencia del olvido me despido, porque lo natural es recordar, abandonando caminos errados. A la tierra volveremos a honrar. Somos semillas brotando del gran sueño despertando, ya cansados de dormir. Buenos frutos te ofrecemos, gran espíritu bailemos como baila el colibrí. Somos memoria viva de la tierra. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Bravo, Norma. Bueno, nos vemos la semana que viene, el miércoles a las 6. También, como decimos, con 2 productores. Y les esperamos online, les esperamos en persona acá en el Juan de Salazar. De nuevo, gracias, Erif. Gracias, Norma. Gracias. Chao, chao, chao.